clasificar las anemias, ¿ya? De acuerdo a sus índices hematimétricos, ¿no es cierto? Entonces, habíamos hablado ya de las anemias hipocrómicas microcíticas, ahora vamos a hablar de las normocíticas normocrómicas, y la siguiente clase vamos a hablar de las anemias macrocíticas. Y cuando hablamos de las anemias normocíticas normocrómicas, esto tiene una mención importante, ya que más del 80-85% de los casos de anemias normocíticas normocrómicas suelen deberse a procesos inflamatorios. Y es por eso que también se la llama anemia de la inflamación, ¿ya? Todos sabemos habitualmente que frente a cualquier situación de hipoxia que me lleve a una anemia, ¿ya? Se produce este estímulo, que es la hipoxia, ¿ya? A nivel del riñón, la producción de eritropoyetina, y esta en la médula ósea lo que va a hacer es estimular, ¿ya?, a la serie eritroide para que de sus precursores finalmente los reticulocitos, y en sangre periférica se puedan observar los glóbulos rojos, ¿cierto? Ese es el proceso habitual. Toda situación de hipoxia me va a estimular la eritropoyetina me da mayor cantidad de reticulocitos, y los reticulocitos finalmente terminan siendo glóbulos rojos. Entonces, por lo tanto, los reticulocitos se convierten en un marcador indirecto de mi eritropoiesis, ¿cierto? Entonces, es importante ese dato, ese concepto, tenerlo muy, pero muy claro. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que cuando estamos frente a un proceso agudo, bastante agudo, ya como una pérdida aguda de sangre, un shock hipovolémico, o un accidente de tránsito, por ejemplo, que demanda mucha pérdida de sangre, en esa situación voy a entrar en un fenómeno de hipoxia, se va a producir eritropoyetina y se va a comenzar a producir mayor cantidad de reticulocitos, esto con el afán de que sean los glóbulos rojos quienes carguen el oxígeno y estos sean transportados hacia los lugares donde hay hipoxia tisular, ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo principal. Y habíamos dicho que dos de las grandes causas de reticulocitosis, ¿no es cierto?, son las pérdidas agudas de sangre y las anemias hemolíticas por las destrucciones masivas de glóbulos rojos que existen. Ahora, las anemias normocíticas normocrómicas, ¿ya?, entonces se deben a la deficiente eritropoiesis, es decir, a la insuficiencia de la médula ósea, para provocar, ¿no es cierto?, la suficiente cantidad de glóbulos rojos. Significa que no es capaz esa médula ósea de producir suficiente cantidad de glóbulos rojos en las anemias normocíticas normocrómicas. Esta situación de acá que les estoy poniendo en este cuadro, esto es lo que ocurre habitualmente frente a una situación de hipoxia o cuando aumentan los reticulocitos. Pero cuando no se producen suficiente cantidad de reticulocitos, es porque o hay una falla en la producción de los glóbulos rojos, vale decir en la eritropoiesis, o hay una falla en el estímulo que se está dando en el riñón, ¿ya?, por la eritropoyetina, o hay una falla, ¿ya?, en la absorción del hierro a nivel del intestino, o hay una falla, ¿no es cierto?, a nivel de este hierro que es transportado por el organismo hacia la médula ósea, vale decir, hay un secuestro de este hierro. A consecuencia de esto, en las anemias normocíticas normocrómicas suele haber reticulopenia. No funciona mi sistema, mi eritropoiesis, y por lo tanto hay poca cantidad de reticulocitos y hay un fracaso en la masa eritroide para aumentar en respuesta a la anemia que se está produciendo. ¿A qué me refiero con todo esto? ¿Se acuerdan? En la anterior clase hablamos de la clasificación de las anemias de acuerdo a los índices hematimétricos y vimos que podíamos clasificar en las anemias normocíticas normocrómicas en base a los reticulocitos. Esto sería lo ideal. Y lo que les mencioné en la diapositiva anterior es de que cuando yo tengo demasiada cantidad de reticulocitos corregidos, mayor al 3%, estoy dentro de las anemias regenerativas y estas pueden ser por pérdidas agudas de sangre o hemólisis. Sin embargo, ya cuando yo tengo un conteo menor al 3%, ya esto se llama arreticulocitosis o arregenerativa. Y entonces para esto, lo ideal, pero no se cumple lastimosamente, lo ideal sería hacer un estudio de médula ósea.
Y el estudio de médula ósea me va a permitir saber si el problema está acá en la médula ósea o si es sistémico, metabólico o por algún proceso crónico que me está conduciendo a disminución de la producción de reticulocitos y por ende disminución en la producción de glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que vamos a hablar, ya, en esta ocasión, es básicamente de este segmento de acá. ¿Listo? Y nos vamos a enfocar en estos dos grandes grupos de acá. En las anemias que están asociadas a las enfermedades crónicas, que antiguamente se las denominaban así, y ya desde el año 2017 cambió un poco la nomenclatura, ya que la anemia de las enfermedades crónicas se ha visto que no solo se limitan a procesos crónicos degenerativos, ¿ya? O colagenopatía, o neoplasia, o infecciones crónicas, sino también que también hay procesos inflamatorios agudos que pueden conducir a anemia. ¿Listo? Entonces, es por eso que hoy en día se lo denomina ya anemia de la inflamación. ¿Listo? Y la anemia de la inflamación viene a ser hoy en día la segunda causa de anemia a nivel mundial después de la anemia ferropénica o la anemia que es también llamada por deficiencia de hierro. ¿Listo? Entonces, las anemias normocíticas normocrómicas, en primer lugar, tiene que quedar claro, se produce por una insuficiencia medular o una diseritropoiesis. Y esta diseritropoiesis lo que me va a ocasionar es una disminución en el conteo de los reticulocitos. Suelen ser anemias que son o leves o que son moderadas, ¿ya? Y que lo ideal es hacer un estudio de la médula ósea para ver si es el problema puramente en la médula ósea o es un problema inflamatorio que está ocasionando de forma secundaria en la médula ósea disminución de la eritropoiesis. ¿Listo? Entonces eso tiene que quedar muy pero muy claro. Entonces son estos dos grupos los que vamos a hablar hoy día. Grábense esto, la anemia de la inflamación y en segundo lugar las anemias, ¿no es cierto?, que no son de la inflamación, ¿ya? Pero que son por un problema directo en la médula ósea que interfiere en mi eritropoiesis. Y entonces, ustedes tienen que saber que los problemas por los cuales, o los mecanismos por los cuales un paciente entra en anemia por un proceso inflamatorio, ¿ya? Número uno, tenemos que conocer que el principal regulador de las concentraciones de hierro en mi organismo se llama hepcidina. Y la hepcidina, por lo tanto, es una hormona que es secretada en el hígado por los hepatocitos cuando existe un estímulo. Y este estímulo principalmente son citoquinas inflamatorias. Y dentro de las citoquinas inflamatorias que se producen está la interleucina 1B, está la interleucina 6, está el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón. ¿Ya? Entonces, de esos, lo más importante es que en orden de frecuencia sea la interleucina 6, la interleucina 1B y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En situaciones normales, ¿listo? En situaciones normales, cuando yo tengo mis niveles de hemoglobina y mis concentraciones de hierro y mis depósitos de hierro en el organismo normales, ¿ya? Entonces se manda una señal a través de la interleucina 6. Esta interleucina 6 en el hígado produce que se estimule la hepcidina. Y la hepcidina, como acá vamos a ver, la hepcidina va a agarrar y va a ser producida por los hepatocitos. Y ahí es en los hepatocitos es donde esta hepcidina va a ir y va a actuar en tres niveles. Va a actuar a nivel del enterocito, va a actuar propiamente a nivel del hepatocito y va a actuar a nivel del macrófago. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo es que va a actuar esto? Ustedes recuerdan cuando hablamos del hierro que ingresa al organismo, principalmente el hemo, ¿cierto? Entonces, este llega al intestino delgado, principalmente al duodeno, y ahí, ¿no es cierto?, este hierro que es de la dieta, ¿ya? Para ingresar dentro del enterocito, tiene que convertirse de hierro trivalente y a hierro divalente. Una vez ingresa dentro del enterocito, es transportado hacia la membrana vasolateral, ¿listo? Y gracias
a la efastina, ¿ya? Es convertido nuevamente en hierro de divalente hacia trivalente. Y de ahí este hierro pasa a la circulación y ahí lo está esperando la transferrina para transportar este hierro e ir a depositarlo a nivel del hígado. Entonces habíamos dicho que el hierro de depósito se llama ferritina. Y no solamente se deposita en el hígado, sino también se deposita a nivel del sistema fagocítico mononuclear bajo la forma de hemosiderina. Significa que también tengo hierro dentro de los macrófagos. ¿Ok? Entonces, cuando alcanzo mis concentraciones normales en estos tres lugares, principalmente en el hígado y en el macrófago del sistema retículo endotelial, ¿ya? Entonces, ahí mismo en el hepatocito se me va a estimular la interleucina C, la interleucina C me va a liberar hepcidina, libera la sangre, y en la sangre va a ir a actuar en estos tres mismos niveles, y actúa ya en unos exportadores externos llamados ferroportinas. Son como unas puertitas que permiten la entrada o la salida de hierro dentro de esos lugares. Y es así que tenemos receptores para la ferroportina en el enterocito, en el hepatocito y en el macrófago, ¿ya? Entonces, esta hepcidina lo que va a ir a hacer es que va a mandar señales a estos tres lugares diciendo, bueno, se completó las concentraciones de hierro dentro del organismo y por lo tanto ya no se me absorbe ni se me libera mayor cantidad y de esa manera permite que nuestros niveles de hemoglobina también se mantengan siempre en rangos de normalidad. Si no, estaríamos todo el tiempo en eritrocitosis, ¿cierto? Entonces, de esa manera es aquí donde manda la señal, a la ferroportina, ¿ok? Entonces, comprendiendo esto, ustedes tienen que saber de que cuando yo tengo un proceso inflamatorio, por ejemplo, la obesidad, que de por sí mismo es un estado proinflamatorio, que además de liberar citoquinas inflamatorias, libera leptina, ¿listo? Y esto va a hacer de que la interleucina 6 vaya y estimule la producción de hepcidina. Y esta hepcidina va a cumplir con este mecanismo. Por lo tanto, si yo ya vengo teniendo una hemoglobina de 11 y estoy frente a un proceso inflamatorio, automáticamente, por más que siga yo ingiriendo grandes cantidades de hierro en la dieta, ya no se me va a absorber porque por el mismo proceso inflamatorio va a quedar bloqueada esa absorción. La interleucina 6 también se ha visto que disminuye la producción de eritropoyetina. Ese es otro dato también que es sumamente importante. Por lo tanto, si disminuye la producción de eritropoyetina, entonces el resultado va a ser de que mis glóbulos rojos, que normalmente viven 120 días, van a pasar a vivir ahora 64 días en promedio en una revisión de varios estudios que realicé. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, tengo un bloqueo del hierro a nivel del intestino. Tengo una disminución en mi eritropoyetina y además tengo una resistencia a la acción de la propia eritropoyetina. Significa que la poca eritropoyetina que yo pueda tener no cumple su función normal de estimular la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. ¿Y qué es lo que pasa? Se envejecen entonces estos glóbulos rojos de una forma más rápida y el paciente de una forma más rápida llega a tener anemia. Explicado de otra forma, entonces tiene que haber un estímulo inflamatorio como infecciones, autoinmunidad, cáncer, que va a hacer que se activen marcadores inflamatorios por un lado y por otra parte que aumente la síntesis hepática de hepcidina. Y como les acabo de mencionar, la hepcidina actúa a tres niveles: a nivel de las vellosidades intestinales, a nivel del hepatocito y a nivel del sistema retículo endotelial, ¿cierto? A nivel de los macrófagos. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Disminuir la absorción intestinal de hierro. Simplemente disminuye la absorción intestinal de hierro, por una parte. Por otra parte, al estimularse la interleucina 6, listo, que es la que ven acá, la interleucina 6, se bloquea la eritropoyetina. Aunque el organismo ya comienza a sentir hipoxia, ¿ya? Tisular, no se produce de forma adecuada la eritropoyetina. El resultado de eso es que va a haber una limitación en la llegada de hierro para la producción de hemoglobina y de glóbulos rojos. A consecuencia de eso, por una parte, ya comienza a disminuir la vida media
de los glóbulos rojos. Y en tercer lugar habíamos dicho que la hepcidina lo que hace es un secuestro del hierro a nivel del sistema retículo endotelial o de los macrófagos. Por lo tanto, hay un aumento de la hemofagocitosis. ¿Listo? Entonces, miren, por todos lados, por donde lo vean ustedes, va a haber una disminución en la vida media del glóbulo rojo, va a haber un secuestro del hierro, por lo tanto, este hierro no está circulando en la sangre, sino que está secuestrado en el enterocito, está secuestrado en el macrófago del sistema retículo endotelial y está secuestrado a nivel del hígado. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de la sangre? Va a estar disminuido mi hierro y va a estar disminuido mi transferrina porque no va a tener que transportar. ¿Listo? Entonces, no se olviden de ese gran, pero gran detalle. Y en segundo lugar, los eritroblastos tienen hierro para la síntesis de hemoglobina, por eso que el volumen corpuscular medio suele ser normal. Por eso es que son también normocíticas, entre 80 y 100 picogramos, ¿cierto? Sin embargo, esto en el tiempo, si se permanece o se acentúa el proceso inflamatorio en el tiempo, suelen volverse hipocrómicas también estas anemia. Entonces, es por eso que las causas, ¿ya?, suelen ser procesos de infecciones que sean agudos o crónicos, sean bacterianos, parasitarias, micóticos o procesos virales. Cabe recalcar que los pacientes que tienen procesos virales, principalmente el SIDA, 70-95% de estos tienen anemia. Enfermedades inflamatorias que se asocian a procesos autoinmunes como la artritis reumatoidea, lupus, vasculitis, sarcoidosis, enfermedad inflamatoria intestinal, rechazo de crónicos de injertos, los pacientes trasplantados, se ha visto una asociación bastante importante, de 30-60%, las neoplasias, leucemias, linfomas, mielomas, tumores sólidos, las quemaduras, daño tisular, traumatismo, cualquier proceso inflamatorio que pueda mantenerse en el tiempo va a terminar haciendo anemia. Y una de las características que tienen que tomar en cuenta es que los datos clínicos no son característicos. Significa que voy a presentar los mismos síntomas que una anemia, ¿ya? Entonces, no es diferente la clínica de una anemia a la de las anemias ferropénicas o carenciales. Es exactamente la misma. Y principalmente lo que tengo que ver más, ¿ya?, son la enfermedad subyacente que él pueda tener, porque mucho depende de eso para que yo pueda pensar en que la causa de su anemia se deba a ese proceso inflamatorio. ¿Ya? Se ha visto también la asociación de una anemia, de enfermedades crónicas o anemias inflamatorias, asociado a anemias por deficiencia de hierro, y es más difícil diagnosticarla y se hacen pruebas terapéuticas. Es por eso que la anamnesis me es sumamente importante para poder orientarme frente a cuál de los dos grupos yo estoy. Sin embargo, por lo general suelen ser anemias moderadas y asintomáticas, ¿ya? Se ubican entre 8 y 9.5 gramos por decilitro. Como les dije, al inicio pueden ser normocíticas, normocrómicas, y si permanece en el tiempo este proceso inflamatorio se vuelven hipocrómicas. Los reticulocitos están disminuidos y a nivel de la médula ósea suele ser normal, excepto por anomalías de distribución del hierro retículo endotelial. Miren, esto que está en ahí significa anemia inflamatoria y IDA significa anemia por deficiencia de hierro. Iron Deficit Anemia. ¿Listo? Y acá toman en cuenta en un artículo que revisé hoy día 2019, ¿ya? Donde toman en cuenta concentraciones de hierro, niveles de transferrina, la saturación de transferrina y la ferritina, y hacen una comparativa entre ambos. Entonces, si nos fijamos es un poco complicado, no es tan fácil. Las concentraciones de hierro, tanto en la anemia inflamatoria como en la anemia ferropénica, para que así se entienda, en ambos está reducido, ¿ya? Los niveles de transferrinas en ambos suelen estar reducidos. Sin embargo, aquí hay un punto que puede quizás ayudar, y es el punto que lo toma más en cuenta, que es la saturación de transferrina. Significa que es el porcentaje de hierro que está en el transportador que va a ser transportado ya hacia la médula ósea para ser utilizado. El porcentaje o saturación de transferrina, o que se utiliza es del 20 al 40%. Si bien en ambos están disminuidos, pero es mi punto de partida para poder saber si se trata de una anemia inflamatoria o una anemia carencial.
Y miren, por último, mi hierro de depósito, que es la ferritina. En las anemias ferropénicas está disminuido, obviamente es carencial, y lo primero que cae, habíamos dicho anteriormente, es la ferritina, y este suele ser mayor a 30, 20, 10, etc. ¿Ya? En las anemias inflamatorias, la ferritina suele estar normal o incrementado, pero ustedes me preguntarán, ¿y entonces por qué no tomamos como punto de referencia a la ferritina para poder diferenciarla netamente de la anemia ferropénica? Lo que pasa es que la ferritina también es un reactante de fase aguda y también suele estar aumentado en algunos procesos inflamatorios, y es por eso que su aplicabilidad en la práctica es relativo. Significa que solamente me puede servir entre un 30-50% para decir, ah, ya, su ferritina elevada, esto es una anemia por proceso crónico o una anemia inflamatoria, y le doy su tratamiento en base a eso. No, no es tanto así. Puede servir, pero no en todos los casos. ¿Listo? Entonces es importante tomar eso en consideración. ¿Y por qué suele estar normal o incrementado si no es propiamente el proceso inflamatorio que está haciendo que se aumente la ferritina? Pues es porque mis depósitos están llenos y está bloqueado por la epsidina para que no pueda ser liberado al torrente circulatorio y de ahí llevado a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Por eso que son normales o incrementados en las anemias inflamatorias. Entonces, miren, si yo tengo una anemia, hablando específicamente para diferenciar entre lo que es una anemia inflamatoria o la coexistencia de una anemia inflamatoria con una anemia ferropénica. Entonces, miren, yo tengo que evidenciar mediante la anamnesis la evidencia de inflamación, sea clínica o sea de manera bioquímica. Bioquímica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué marcadores de inflamación tengo? Y ojo, con esto ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Reactantes de fase aguda o que me indican inflamación. Proteína C reactiva. Fibrinógeno. ¿Listo? Factor de necrosis tumoral alfa. Interleucina 1B. Interleucina 6. ¿Listo? Entonces, ahí le estoy pasando 5 marcadores que son sumamente importantes. Algunos utilizan incluso la procalcitonina. Pero miren, entonces, cuando yo tengo evidencia de inflamación o clínica, lo segundo que me interesa es dentro del perfil de hierro, la saturación de transferrina. Habíamos dicho que es de 20 a 40. En la mayoría de los artículos ponen de punto de corte menos de 16. Cuando es menos de 16 tengo que descartar otras causas de anemia. Entonces aquí ya viene la importancia de la ferritina. Si es mayor a 100, ¿no es cierto? Entonces hay una alta probabilidad de que sea una anemia inflamatoria. Saturación de transferrina menos de 16 con ferritina mayor a 100, anemia inflamatoria. Sin embargo, cuando es menos de 30, ¿ya? Menos de 30 con saturación de transferrina menos de 16, ¿listo? Puede coexistir una anemia inflamatoria, ¿ya? Con una anemia ferropénica. Pero había dicho que la ferritina suele ser normal o aumentada habitualmente en las anemias inflamatorias. Sí, es verdad, pero cuando coexiste disminuye la producción de epsidina y hace que se pueda de esa manera absorber un poco de hierro. Y al absorber un poco de hierro, ¿no es cierto? Entonces tengo más chance de ir orientarme hacia una anemia ferropénica. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia también importante. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos implicados que ya hemos visto hasta el momento? Los otros mecanismos, las otras consecuencias patogénicas. Aumento en la producción de la interleucina 6, interleucina 1B, factor de necrosis tumoral alfa. Esto me va a aumentar la epsidina y bloqueo en esos 3 niveles que le mencioné. Por otra parte, la interleucina 6 disminuye la producción de eritropoyetina o la hace resistente a su acción. Eso es importante. Entonces, todo aquello, ¿ya? Me puede llevar a 2 situaciones en la médula ósea. A una hipoproliferación, y dentro de esa hipoproliferación están las nefropatías, las insuficiencias endocrinas, tiroideas o hipofisiarias, las depleciones proteicas o la aplasia pura de las células rojas. Todas estas son anemias inflamatorias. Todas estas enfermedades pueden ocasionar
anemias inflamatorias. Y por otro lado tenemos, en esto, ¿no es cierto?, es cuando mi médula ósea, cuando es hipoproliferación, en estas situaciones, mi médula ósea está normal, ¿ya? Pero tengo disminución de los reticulocitos de igual manera. Cuando yo me encuentro con pancitopenia, en un paciente que tiene anemia normocítica normocrómica, entonces ahí el problema está en la médula ósea. O bien es una mieloptisis, una invasión medular por un proceso secundario. Un ejemplo claro, un cáncer de próstata que tiene metástasis ósea, y al haber metástasis ósea está infiltrando la médula ósea, interfiriendo con la hematopoiesis. Y en segundo lugar están las anemias aplásicas, ¿no es cierto? O hipoplasia medular también que se llama. Entonces, miren, hipoproliferación, aquí la médula ósea está normal. ¿Listo? Todas estas son enfermedades crónicas. Pancitopenia, médula ósea es el componente principal que está afectado, anemia plástica y mieloptisis. En ambas hay una reticulopenia, no olvidarse de eso. Entonces, cuando hablamos de las anemias hipoproliferativas, ¿ya? O estamos hablando de una deficiente respuesta o ausencia de la misma a la eritropoyetina, o estamos hablando de una reducción relativa o absoluta en la síntesis de eritropoyetina. Ambas la causan la interleucina 6. Acuérdense de eso. Interleucina 6, ¿ya? O tengo una resistencia a la acción de mi poca eritropoyetina que tengo, significa que no va a ser capaz esa poca eritropoyetina que tengo para que mi médula ósea me responda para producir más eritropoiesis y de esa forma producir reticulocitos. O directamente no tengo eritropoyetina. Entonces, miren, esta es la eritropoyetina. ¿Listo? Intenta dar el estímulo en la médula ósea para que se produzcan glóbulos rojos y no se produce. O tengo, o esa eritropoyetina es floja, ¿no es cierto? No actúa de forma correcta. Entonces, la hipoproliferación se asocia frecuentemente a anemias de origen renal, al hipotiroidismo, hipopituitarismo o derivación proteica, o reducción en la síntesis de la eritropoyetina. La T3 y la T4 estimulan la producción de eritropoyetina, ¿ya? Entonces, las anemias de origen renal están en relación al filtrado glomerular. ¿Qué significa? Cuando disminuye el filtrado glomerular, cuando este es menos de 45 ml por minuto, se bloquea la producción de eritropoyetina, no se produce. Y entonces, es de esa manera que los pacientes renales suelen tener también anemias secundarias. ¿Ya? Entonces, la disminución de la eritropoiesis provoca una reducción de la eritropoyetina y se expresa en reticulopenia también. Los datos clínicos y laboratoriales también se asemejan a los de los estados de hipoeritropoyetinemia de las enfermedades crónicas. Esto ocurre en los estados hipometabólicos, ya como en el hipotiroidismo o el hipopituitarismo, exactamente igual el mecanismo como las nefropatías crónicas. ¿Ya? Entonces, aquí la diferencia, sin embargo, es una. En las anemias por estado hipometabólico, ¿ya? Hay una disminución de la eritropoyetina, al igual que en la enfermedad crónica. Acuérdense, hay una enfermedad en la cual la eritropoyetina es la única situación que está elevada en relación a todas estas que suele estar mi eritropoyetina disminuida. Entonces, cuando hablamos de la eritroblastopenia, significa disminución de la producción de glóbulos rojos, ¿ya? Estamos hablando de una aplasia pura de las células rojas, siendo la celularidad en las otras series hematopoyéticas normales. Esta no es una aplasia medular, solamente es de las células rojas, de los glóbulos rojos, no es más, ¿ya? Y esta es la única situación donde mi eritropoyetina está elevada para tratar de compensar este déficit eritroide. Entonces, ¿qué situaciones son en las que mi eritropoyetina suele estar elevada? Entonces tenemos causas congénitas como la anemia de Black-Fang-Diamond, ¿ya? Y hay causas adquiridas que son idiopáticas o secundarias principalmente a un timoma en el 30-50% de los casos, donde tenemos varias opciones terapéuticas como la timectomía, esteroides o inmunosupresores. Otras causas por las que solo la serie roja suele estar disminuida, ¿ya?
pero con eritropoyetina elevada son las neoplasias, el lupus, artritis reumatoidea, infecciones virales como parvovirus B19, fármacos como acetoprina, antiepilépticos, isoniazidas. Cuando hablamos de la anemia de Black-Van Diamond, entonces estamos hablando de la única anemia con disminución de precursores eritroides, vale decir anemia y reticulopenia, pero con aumento de la anemia que tiene aumento de la eritropoyetina, la anemia de Black-Van Diamond, que están dentro de las anemias hipoproliferativas, que vendría a ser un tipo de congénito de aplasia pura de la serie roja. ¿Listo? Para que se entienda así. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre entonces si no es por un problema en la eritropoyetina? Lo que ocurre aquí es que hay una muerte eritroide celular, hay una apoptosis acelerada. ¿Ya? Se produce grande cantidad de eritropoyetina, pero se siguen muriendo esas células o esos precursores que se van formando. Aquí se cree que interviene un mecanismo autoinmune, se manifiesta antes de los 18 meses de vida y al igual que las anemias de Fanconi, se asocia a alteraciones de los cromosomitas y a trastornos físicos, aunque en menor grado. Esta es una fotito que circuló hace varios meses atrás por las redes sociales. Sin embargo, en realidad esta es una fotito sacada de una norteamericana, ya que tenía esta enfermedad, la anemia de Black-Van Diamond. En realidad esta niña tiene alrededor de 34 o 35 años y sus características de hipodesarrollo, con riñoncitos en herradura, ¿ya? O cuellito corto y otras alteraciones cognitivas que son las que hacen parte del diagnóstico en esta niñita. Y dentro de las eritroblastopenias asociadas a timoma se ha visto que la causa más frecuente de aplasia pura es la causa más frecuente de aplasia pura de las células rojas en el adulto, 30-50% de los casos. Esta es la causa adquirida, secundaria a timoma, tiene un fenómeno autoinmune de por medio, y dentro de las opciones de tratamiento está la timectomía, esteroides e inmunosupresores. ¿Listo? Y por otra parte están, habíamos dicho, los problemas que se originan en la médula ósea. Entonces, estos sí se van a acompañar con aplasia medular. Estos se acompañan con pancitopenia. Entonces, los que se acompañan con pancitopenia, entonces ahí tenemos la aplasia medular y tenemos la mieloptisis. Y hay otro tercer grupo que no lo vamos a tocar, que son las mielodisplasias también. ¿Ya? Entonces, en esta situación tenemos, aparte de la anemia, leucopenia y una trombocitopenia. ¿Ya? 50% de los casos son idiopáticos y ocurren habitualmente en adolescentes y jóvenes. La aplasia medular también tenemos causas congénitas y causas adquiridas, y dentro de las causas congénitas está la anemia de Fanconi, y dentro de las causas adquiridas, que es el 50%, esto se debe, dentro de ese 50%, radiaciones, otras enfermedades autoinmunes u otros procesos virales o analgésicos o antibióticos que pueden estar relacionados. Otros factores tóxicos ambientales, benzol, gomas, pinturas, barnices, insecticidas, etc. La anemia de Fanconi, que es la causa congénita de la aplasia medular, es un cuadro autosómico recesivo y que se caracteriza por tres situaciones: pancitopenia, alteraciones genómicas como rotura de los cromosomitas y anomalías físicas. 60% de los casos tienen malformaciones del hueso del carpo, pulgar hipoplásico, y de los brazos son brazos cortos, microcefalia, estrabismo, hiperpigmentación y otras alteraciones orgánicas como riñón en herradura. Este es un ejemplo, ¿no es cierto?, ¿ya? En el cual tienen la microcefalia, ¿ya? Brazos cortos, riñón en herradura, etc. La clínica de la aplasia medular está dado por alteraciones en las tres líneas celulares. Entonces, cuando hay anemias que suelen ser moderadas o severas por un síndrome anémico, cuando hay afectación de la serie blanca y mayor predisposición a infecciones, por lo tanto, se manifiestan como un síndrome infeccioso, o algunas veces, ¿no es cierto?, comienzan a tener leves síntomas, pero con manifestación o con compromiso importante laboratorial, y como un síndrome hemorrágico que puede ser variable por la disminución de las plaquetas. El diagnóstico en estos casos tiene que ser necesariamente una biopsia de la médula ósea, y el tratamiento va siempre dirigido a suprimir la causa. Cuando son hipoproliferativos, bueno, eso va a ser tratar la enfermedad de base y
De esa manera hay las probabilidades de que vaya a aumentar nuevamente mi cantidad de glóbulos rojos. En el caso de que sea un problema medular como tal, como mieloptisis o aplasia medular, entonces ahí va a estar el tratamiento dirigido a hacer un soporte hematológico o a realizar trasplantes halogénicos de progenitores hematopoyéticos, de trasplante de médula ósea, etc. Tratamiento específico, entonces el trasplante halogénico de médula ósea en personas que sean histocompatibles. ¿Listo? Otras opciones son la globulina antitimocítica, la ciclosporina A o factores estimulantes de crecimientos hematopoyéticos, el famoso filgastrin hace que me aumenten las 3 líneas celulares, ¿listo? Y bueno, suele ser útil al inicio hasta que se pueda buscar otras alternativas para subsanar esa médula ósea. La mieloptisis, que habíamos dicho que es una anemia por infiltración medular o ocupación medular, habitualmente suelen ser por procesos o neoplásicos, ya, hematológicos o procesos neoplásicos a distancia. Y dentro de ellos el más común es el de próstata, también está el de mama, pulmón, estómago, suprarrenales, tiroides, etc. El diagnóstico de la misma forma, una biopsia de médula ósea, y el tratamiento es en base a la causa subyacente o tratamiento de soporte propiamente dicho. Entonces, como ven, el principal tratamiento dentro de las anemias inflamatorias está en base a eritropoyetina, ya que yo no tengo eritropoyetina suficiente o es resistente a la acción de la misma. Entonces, por lo tanto, cualquier anemia inflamatoria que ustedes tengan, lo ideal es dar eritropoyetinas en una dosis baja, efectiva, ¿listo? Y si hubiera la posibilidad, se pudiera ya anexar a esto hierro parenteral siempre y cuando no haya un proceso inflamatorio intenso o infeccioso, ya que esto haría que empeore más bien el proceso subyacente. Lo principal, eritropoyetina. ¿Listo, chicos? Creo que alcanzamos. Me hubiese gustado dar clases el día de mañana, pero por el tema de Corpus Christi no va a ser posible. Confírmeme si el sábado